El rugido áspero de un motor viejo anunció la llegada de un coche desgastado al aparcamiento del cuartel policial. Eran las 7 en punto de la mañana, cuando la mayoría de los agentes apenas comenzaban su turno. El sargento Leonardo Blake, un hombre corpulento de mirada dura y temperamento volátil, salió del edificio ajustándose el cinturón de servicio. Apenas vio aquel Honda maltrecho, su ceño se frunció como si la simple presencia del vehículo fuera una ofensa personal. No puede estacionar aquí, espetó mientras avanzaba con paso firme hacia la mujer que descendía del coche. Ella era afroamericana, de unos 40 y pocos años, con la serenidad de quien carga con muchas batallas pero no permite que ninguna la quiebre. Vestía ropa sencilla y llevaba entre sus brazos una caja de cartón repleta de documentos, carpetas y un par de objetos personales. Nada en ella mostraba prisa, miedo o inseguridad. «Señor, tengo autorización para estar aquí», respondió con calma. Blake soltó una carcajada seca, más de desprecio que de humor. «Lo dudo. Este estacionamiento es para policías, no para», dejó la frase en el aire, como si la palabra que realmente quería usar fuera demasiado evidente para necesitar ser pronunciada. «Así que mueva ese coche ahora mismo». La mujer se limitó a dejar la caja en el suelo con cuidado. Varias carpetas se abrieron, dejando al descubierto papeles con sellos oficiales. «Sargento, creo que está cometiendo un error». «El único error», le interrumpió él, acercándose peligrosamente, «es pensar que puede venir aquí a causar problemas. Llevo 2 décadas haciendo este trabajo. Sé reconocer a la gente conflictiva apenas la veo». A esa hora, varios agentes llegaron al estacionamiento. Algunos saludaron a Blake con un gesto de cabeza, otros simplemente se quedaron quietos, observando desde lejos. Nadie, sin embargo, intervino. Todos conocían el carácter explosivo del sargento y preferían mantenerse en la periferia de su ira. «Déjeme explicarle», insistió la mujer, manteniendo la compostura. «No me llame señor», gruñó él, a centímetros de su rostro. «Usted está entrando en propiedad policial sin permiso. Podría arrestarla ahora mismo y nadie diría lo contrario». Ella respiró hondo, como alguien acostumbrado a este tipo de trato, pero aún así determinada a no dejarse arrastrar por la provocación. Blake interpretó ese silencio como rebeldía. Su mirada se volvió más oscura. «Voy a pedirle una última vez que se marche», dijo con voz cargada de amenaza. «O la voy a sacar yo mismo». «No voy a irme», respondió ella, con una firmeza tan serena que solo enfureció más al sargento. Blake perdió el control. La tomó por el brazo con rudeza y la empujó contra su propio coche. La caja cayó, desparramando documentos y pertenencias por la acera. Algunos de los papeles rodaron bajo otros vehículos, un marco con una fotografía se hizo añicos al tocar el pavimento. Los agentes que observaban desde lejos intercambiaron miradas incómodas. Sabían quién era la recién llegada. Habían visto su rostro en los memorandos y en el tablón del cuartel. El único que no lo sabía era Blake, quien se había ausentado la semana pasada alegando enfermedad cuando, en realidad, había estado bebiendo cerveza en su casa. La mujer, aún atrapada por el agarre del sargento, apretó los dientes. No por dolor, sino por la absoluta claridad con la que estaba registrando cada acción, cada gesto, cada palabra del hombre frente a ella. Su mirada, aunque calmada, escondía una determinación profunda. El teniente Jacob Méndez salía del edificio justo cuando vio a Blake empujarla nuevamente. Se detuvo de golpe, sintió el estómago apretarse y murmuró una maldición entre dientes. Él sí la reconocía. Sabía exactamente quién era aquella mujer. Sacó su teléfono sin pensarlo y comenzó a grabar desde la distancia. No podía detener físicamente a Blake sin arriesgar su propia carrera, y eso, precisamente, era lo que el sargento había construido durante años. Una reputación tan temida que el resto del departamento prefería mirar hacia otro lado. Pero Méndez sabía que grabar sería la única forma de protegerse si todo terminaba mal. Mientras tanto, Blake continuaba con su ataque verbal, convencido de que tenía respaldo silencioso a su alrededor. «¿Lo ves?», proclamó en voz alta, mirando a los agentes cercanos. «Nadie viene a ayudarte. ¿Sabes por qué? Porque tú no perteneces aquí». Y, con un empujón final, la derribó al suelo. La mujer no opuso resistencia. Permaneció allí, digna incluso en la caída, y lo miró fijamente con una frialdad que no era miedo, sino juicio. Estaba memorizando cada detalle, la fuerza del empujón, el tono de las palabras, los testigos inmóviles. Todo. Desde otro extremo del estacionamiento,
el agente novato Evan Ale llegó justo a tiempo para ver a la mujer en el suelo. Su corazón dio un vuelco. Él también la reconocía, era la nueva comandante del departamento. La jefa que todos esperaban con nervios y expectativas. Pero estaba paralizado. Recordaba las advertencias sobre Blake: no contradigas al sargento si quieres sobrevivir tus primeros meses. Blake, ignorante de todo lo que ocurría a su alrededor, se erguía sobre ella con una mezcla de triunfo y desprecio. Recoge este desastre y lárgate, ordenó, sujetándole nuevamente el brazo. Este no es tu lugar. La mujer levantó la vista. No había temblor en su voz. No me voy a mover. Blake ardió de furia. Cada segundo que ella desobedecía era, para él, una violación personal de su autoridad. Pero para ella, cada segundo era otra prueba más para el expediente que ya estaba formándose en su mente. Tras casi 8 minutos de hostilidad, empujones y amenazas, la mujer decidió que era suficiente. Se levantó con calma, se sacudió el polvo de la ropa y lo miró directamente a los ojos. Sargento Blake, permítame presentarme formalmente, dijo con absoluta serenidad. Soy la comandante Elena Ward, su nueva superior inmediata. Y a partir de este momento, queda suspendido. El rostro del sargento se transformó por completo, del rojo rabioso al blanco del horror. ¿Qué? ¿Cómo? Eso no puede ser. Lo es, respondió ella, mostrando las credenciales oficiales que había recogido del suelo. Y usted acaba de cometer un error que no se podrá borrar. Blake quedó inmóvil, apenas respirando, mientras la comandante Ward levantaba la vista hacia los demás agentes que observaban la escena desde la distancia. Cada uno de ellos comprendió instantáneamente lo que significaba aquel momento. La figura autoritaria que hasta hacía unos minutos había sido víctima de su prejuicio y arrogancia ahora tenía el control absoluto. Nadie se movió, nadie habló. La sensación de impotencia y asombro llenaba el aire, mezclada con una tensión casi eléctrica. Ward recogió cuidadosamente los papeles esparcidos. Cada documento, cada orden oficial, cada credencial era evidencia de su autoridad. Blake apenas podía sostener la mirada. Su propia arrogancia le había jugado una mala pasada. Durante 20 años había construido un reino basado en el miedo, la intimidación y el favoritismo, creyendo que nada podría tocarlo. Ahora, en cuestión de minutos, todo su mundo se estaba derrumbando. Mientras los demás agentes retrocedían, uno de ellos, Mendez, permaneció detrás de un vehículo, sosteniendo su teléfono con las manos temblorosas. Cada palabra, cada empujón, cada gesto de Blake había sido registrado. Todo estaba documentado y listo para ser utilizado en la investigación. Ale, el novato, todavía temblaba al ver que la mujer caída en el suelo no era una subordinada cualquiera, sino la nueva comandante a quien todos debían obedecer. Blake, sin comprender la magnitud de su error, murmuró con voz apagada. Esto es un error, no puede ser. Ward lo miró fijamente, sin un ápice de duda. No es un error. Es la consecuencia de tus decisiones y prejuicios. Y ahora, sargento Blake, me entregarás tu placa, tu arma y las llaves de tu vehículo de servicio. Él obedeció torpemente, con las manos temblorosas, mientras los demás agentes se apartaban como si se tratara de un peligro inminente. La escena era un testimonio de cómo el abuso de poder y la arrogancia pueden desmoronarse ante la autoridad legítima y la preparación meticulosa. En las horas siguientes, Ward se movió rápidamente. Llamó al capitán retirado Samuel Ortega, un especialista en asuntos internos, solicitando su presencia en el cuartel en menos de 90 minutos. Sabía que la situación requería supervisión externa y total transparencia. No podía permitirse que las evidencias se malinterpretaran o que Blake tuviera oportunidad de manipular la narrativa. Luego, Ward contactó al Departamento de Asuntos Internos Estatal. Cualquier caso que involucrara a oficiales al mando requería supervisión externa. Quería asegurarse de que todo se hiciera conforme a las normas y protocolos más estrictos, dejando un precedente claro sobre cómo se manejarían futuras investigaciones de este tipo. Blake regresó a su casa, atónito. Su esposa, Linda, lo recibió con lágrimas en los ojos, incapaz de comprender cómo alguien a quien amaba podía haber arruinado su carrera y su reputación en cuestión de minutos. ¿Cómo has podido hacer esto?, le preguntó con voz entrecortada. ¿Atacar a tu propia comandante, a tu jefe? Blake no encontró palabras. Todo lo que había conocido y confiado durante 20 años había colapsado. Sus antiguos aliados estaban ocupados salvando sus propias carreras, y él estaba solo,
enfrentándose a un sistema que no estaba dispuesto a ignorar sus abusos. Esa noche, el teléfono de Blake no dejó de sonar. Su abogado lo llamó con advertencias claras. Esto está muy mal, Leonardo. Tienen vídeo, testigos y ahora están revisando todos tus casos antiguos. No hay escapatoria. Cada timbre aumentaba la sensación de pánico. Los periodistas llamaban, la prensa comenzaba a publicar rumores, y el sindicato intentaba organizar reuniones de emergencia. Pero nada podría detener la marea que Ward había puesto en movimiento. Los días siguientes se convirtieron en un infierno. Blake dejó de afeitarse, evitaba contestar llamadas y se encerraba en su casa, consumido por la impotencia y la vergüenza. Linda trataba de mantener la normalidad para sus hijos, pero incluso los vecinos lo miraban con recelo. Cada vez que salía, sentía que los ojos de la comunidad lo juzgaban. Mientras tanto, Ward comenzó sus reformas con determinación. Su primer paso fue implementar un programa de formación obligatorio para todos los agentes del departamento. Las clases abarcaban procedimientos policiales, derechos civiles, trato adecuado a los ciudadanos y gestión ética del poder. La asistencia era obligatoria y se realizaba trimestralmente, garantizando que cada agente comprendiera y aplicara los estándares modernos de conducta profesional. Vamos a hacer las cosas de manera diferente, les dijo Ward a los agentes durante la primera reunión. El respeto se gana con profesionalismo y servicio, no con miedo. Además, Ward consiguió la aprobación del ayuntamiento para adquirir cámaras corporales para todos los agentes. Estas cámaras grabarían todas las interacciones con el público, asegurando que las acciones de cada oficial fueran documentadas y responsables. También estableció una junta comunitaria con autoridad real, integrada por ciudadanos, un juez retirado, un pastor local y un empresario, quienes podrían presentar quejas y obtener audiencias imparciales. Los 6 miembros del antiguo grupo de Blake, la vieja guardia, comenzaron a sentirse presionados. 2 fueron despedidos, 2 se jubilaron anticipadamente y otros 2 fueron reasignados a departamentos distintos. En su lugar, Ward ascendió a agentes jóvenes que compartían su visión de una policía profesional, ética y orientada a la comunidad. Estamos aquí para servir y proteger, recordaba Ward en cada reunión mensual. Eso significa todos los miembros de esta comunidad, sin excepción. El sindicato de la policía inicialmente se quejó, argumentando que los cambios eran demasiado radicales. Pero Ward trabajó con ellos, explicando que no se trataba de castigar a los oficiales competentes, sino de eliminar los elementos corruptos y garantizar que las malas prácticas desaparecieran de manera definitiva. Los efectos de las reformas fueron evidentes. Si bien los índices de criminalidad permanecieron estables, las quejas ciudadanas disminuyeron un 40%, y la confianza de la comunidad en la policía comenzó a aumentar. Cada paso de Ward estaba cuidadosamente planeado para crear un cambio duradero, no superficial. Sabía que, si abandonaba su puesto demasiado pronto, los viejos hábitos podrían resurgir. 4 meses después del incidente, la audiencia disciplinaria de Blake comenzó. La sala estaba llena de funcionarios, abogados y periodistas. Ward testificó primero, con calma y precisión, detallando cada acción del sargento aquel día en el estacionamiento y presentando las grabaciones de las cámaras y los testimonios de los agentes presentes. Dejó claro que no se trataba de un malentendido aislado, sino de un patrón de abuso sistemático que había perdurado durante años. 7 víctimas de las acciones pasadas de Blake comparecieron para testificar, contando historias de intimidación, amenazas y abusos. Por primera vez, gracias a la autoridad de Ward, se sintieron seguras para hablar sin miedo a represalias. El abogado de Blake intentó argumentar que su cliente había actuado bajo estrés laboral y que merecía capacitación adicional. Sin embargo, las pruebas eran demasiado contundentes: vídeo de agresión, documentos falsificados y testimonios de testigos que habían sido manipulados. Blake permaneció en silencio durante la mayor parte de la vista, envejecido y consumido por la angustia. Su esposa, Linda, estaba presente, pero no le tomó la mano. La sentencia fue clara: expulsión definitiva del departamento, pérdida de todos los derechos de pensión y prohibición de reingreso. Fuera del juzgado, Ward se dirigió a los periodistas. Hoy se ha hecho justicia. Ahora podemos avanzar hacia una verdadera reforma. Tras la expulsión de Blake, la vida del departamento comenzó a transformarse lentamente bajo el liderazgo de la comandante Elena Ward. No era un cambio inmediato ni fácil. Cada política nueva, cada instrucción y cada protocolo debía implementarse con paciencia y disciplina.
La primera medida fue reforzar la formación continua. Todos los agentes, desde los veteranos hasta los recién llegados, asistían a sesiones periódicas de ética profesional, procedimientos policiales y manejo de conflictos, con especial énfasis en trato respetuoso hacia la comunidad. La asistencia era obligatoria, y Ward se aseguraba de supervisar personalmente cada clase. Además, implementó un sistema de cámaras corporales para todos los oficiales. Cada interacción con el público era registrada y podía ser revisada en cualquier momento. Ward también estableció un canal seguro de denuncias internas y creó una junta comunitaria con poder real para escuchar quejas ciudadanas. La junta estaba compuesta por un juez jubilado, un pastor local y un empresario, garantizando imparcialidad y transparencia en cada caso presentado. Estos cambios comenzaron a marcar la diferencia. Los ciudadanos percibían un cambio genuino en el departamento y se sentían escuchados por primera vez en años. Los agentes de la vieja guardia habían sido separados o despedidos, y los nuevos líderes jóvenes ascendieron con valores alineados a la visión de Ward. Uno de esos jóvenes era Evan Ale, el novato que había presenciado el incidente en el estacionamiento. Bajo la tutela de Ward, Ale se convirtió en un supervisor firme y respetuoso, aplicando las nuevas políticas y promoviendo un trato profesional y humano hacia la comunidad. Su ascenso se convirtió en un símbolo de cómo la integridad y la formación correcta podían transformar la carrera de un oficial y la cultura del departamento. Ward mantenía un enfoque constante en la formación de liderazgo. Implementó programas de mentoría para supervisores y oficiales emergentes, enseñándoles a tomar decisiones éticas y a priorizar la responsabilidad sobre el miedo. Cada reunión mensual era una oportunidad para reforzar que el respeto y la confianza no se ganaban mediante la intimidación, sino mediante la conducta profesional y el servicio genuino a la comunidad. Mientras tanto, Blake enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Había perdido la mayor parte de su pensión y se veía obligado a trabajar como consultor de seguridad para un pequeño bufete de abogados, ganando mucho menos que antes. Sus intentos de encontrar aliados dentro del departamento fueron infructuosos. La mayoría de sus antiguos compañeros cooperaban con las investigaciones y se mantenían alejados de él. Durante meses, Blake asistió a terapia, intentando comprender sus errores y lidiar con el resentimiento y la frustración de haber destruido su propia carrera. Admitía, con dificultad, que su ira y prejuicios habían arruinado su vida profesional y personal. En paralelo, Ward comenzó a recibir reconocimiento por su labor. Universidades realizaron estudios sobre las reformas del departamento, demostrando que las quejas ciudadanas habían disminuido en un 45% y que la confianza en la policía había aumentado en un 25%. Las cifras confirmaban que los cambios no solo eran sostenibles, sino replicables. Ward fue invitada a conferencias policiales en todo el estado, compartiendo su enfoque centrado en la comunidad, la responsabilidad y la formación ética como modelo de liderazgo efectivo. El éxito de las reformas también inspiró cambios legislativos. La legislatura estatal aprobó leyes que requerían juntas de revisión ciudadana en todos los departamentos de policía y la formación obligatoria en derechos civiles y procedimientos adecuados para todos los agentes. Los manuales de formación de Ward se adoptaron en varias academias policiales del estado, y su enfoque se convirtió en referencia para nuevos oficiales y supervisores. Con el tiempo, Ward consolidó un programa regional, supervisando 5 departamentos de policía y extendiendo su modelo de reforma más allá de su ciudad original. Cada departamento bajo su tutela experimentó mejoras en profesionalismo, transparencia y confianza comunitaria. La cultura del miedo y la impunidad que Blake y su grupo habían mantenido durante décadas desapareció, reemplazada por un enfoque de liderazgo basado en integridad, servicio y responsabilidad. Los jóvenes oficiales formados por Ward continuaron su legado, ocupando posiciones de liderazgo en distintos turnos y unidades. Se convirtió en un movimiento de cambio cultural que trascendía la ciudad, mostrando que un liderazgo firme, ético y comprometido podía reformar incluso los departamentos más problemáticos. Mientras tanto, Blake observaba desde la distancia. Su nueva vida como consultor le enseñó lecciones amargas. La arrogancia, la violencia y los prejuicios no eran herramientas de poder, sino catalizadores de su propia destrucción. Años de experiencia y autoridad se desmoronaron por un momento de mal juicio, recordándole que el poder sin ética y responsabilidad era efímero. Ward, por su parte, no descansaba. Sabía que para garantizar la durabilidad de los cambios debía permanecer activa y vigilante. Cada política, cada formación, cada mentoría eran parte de un plan mayor,
transformar no solo un departamento, sino toda la cultura policial en la región. Su influencia se extendió a otras ciudades vecinas, asesorando a sus líderes y ayudando a implementar programas similares. La culminación del trabajo de Ward se vio claramente 3 años después del incidente en el aparcamiento. Su departamento había alcanzado estándares de transparencia, ética y eficacia reconocidos a nivel estatal. Las estadísticas de criminalidad se mantenían bajas, y la satisfacción ciudadana alcanzaba niveles históricos. La policía ya no era vista como un organismo temido, sino como un servicio confiable, justo y profesional. Durante ceremonias de graduación de nuevas promociones de la Academia de Policía, Ward recordaba a los jóvenes oficiales: tenéis el poder de proteger y servir a todos los miembros de vuestra comunidad. Usadlo con prudencia y justicia. La lección que nació de 8 minutos de prejuicio y abuso se había transformado en un legado de justicia, ética y cambio duradero. Los oficiales recién formados que antes podrían haber perpetuado la corrupción ahora se convertían en líderes que aplicaban los valores de integridad y respeto enseñados por Ward. Lo que había comenzado como un conflicto aislado entre un sargento arrogante y su comandante se transformó en un movimiento que redefinió la manera en que la policía se relacionaba con la comunidad, sentando las bases para generaciones futuras de agentes comprometidos con la equidad y la responsabilidad. Blake, por su parte, se convirtió en un recordatorio de lo que sucede cuando el miedo, el prejuicio y la arrogancia dominan las decisiones. Una carrera destruida, la pérdida de respeto y la lección amarga de que el verdadero liderazgo requiere integridad y ética, no fuerza y amenazas. El incidente en el estacionamiento, que podría haber sido olvidado como un mal día más, se convirtió en el catalizador de una transformación histórica. Gracias a la valentía y preparación de Elena Ward, la policía pasó de un ambiente de impunidad y corrupción a un modelo ejemplar de profesionalismo, justicia y servicio comunitario. Su trabajo no solo cambió la vida de los oficiales y ciudadanos de su ciudad, sino que inspiró un movimiento más amplio hacia una policía ética y responsable en toda la región. Con el paso de los meses, el departamento se transformaba lentamente, y Elena Ward no dejaba detalle al azar. Cada acción, cada procedimiento y cada interacción de los agentes eran observados y evaluados cuidadosamente. La comandante sabía que un cambio profundo requería constancia, y no solo medidas superficiales. Las cámaras corporales se habían convertido en una herramienta indispensable, no solo para registrar intervenciones, sino también para enseñar a los oficiales la importancia de la conducta profesional. Cada grabación se revisaba, y los errores se convertían en oportunidades de aprendizaje, no en excusas para castigar sin fundamento. La cultura del miedo que Blake había impuesto durante años se había evaporado. Los nuevos líderes, entrenados por Ward, fomentaban un ambiente donde las preguntas eran bienvenidas, la transparencia era obligatoria y la corrupción tenía consecuencias inmediatas. Los agentes jóvenes comenzaban a comprender que el respeto no se imponía, se ganaba con trabajo ético, y que cada acción tenía impacto directo en la confianza de la comunidad. Incluso los veteranos, acostumbrados a actuar sin supervisión, empezaban a adaptarse a esta nueva realidad. Algunos resistían, pero la mayoría aceptaba que los viejos hábitos ya no tenían cabida. Evan Ale, quien había presenciado aquel incidente en el estacionamiento, se había convertido en un líder modelo. Su desarrollo bajo la guía de Ward era evidente, aplicaba las políticas con firmeza y justicia, y se había ganado la confianza de sus compañeros y de la comunidad. Cada semana se reunía con nuevos oficiales y supervisores, compartiendo sus experiencias y asegurando que la filosofía de Ward se consolidara en cada turno. Su ascenso fue un símbolo de que la integridad y el compromiso podían abrir caminos más sólidos que cualquier influencia o favoritismo. Ward también reforzó la relación del departamento con la comunidad. La Junta Ciudadana estaba activa, revisando quejas y asegurando que cada ciudadano tuviera un canal justo y confiable para expresar sus inquietudes. Se establecieron audiencias públicas, donde los ciudadanos podían presentar sus preocupaciones directamente a la comandante o a los supervisores designados. Este enfoque no solo fortaleció la confianza de la población, sino que también permitió identificar áreas problemáticas antes de que se convirtieran en crisis. Cada queja recibía seguimiento, y la resolución se comunicaba de manera transparente a quienes la habían presentado. Los programas de formación y mentoría continuaron expandiéndose. Ward comprendía que la sostenibilidad del cambio dependía de la preparación de nuevos líderes, no solo de la corrección de los errores del pasado. Supervisores y oficiales emergentes aprendían a liderar con empatía,
a tomar decisiones éticas bajo presión y a manejar conflictos sin recurrir a la intimidación. Cada sesión de formación incluía ejercicios prácticos, revisión de casos reales y debates sobre dilemas éticos, fortaleciendo la capacidad de los agentes para actuar con juicio y responsabilidad. Mientras tanto, Blake seguía lidiando con las consecuencias de su comportamiento. Su vida había cambiado radicalmente. La pérdida de la pensión y la imposibilidad de regresar al departamento lo habían dejado con un ingreso significativamente reducido, y la reputación que había construido durante 20 años se había esfumado. Aún así, asistía a terapia regularmente, intentando comprender los motivos que lo habían llevado a actuar con ira y prejuicio aquel día en el estacionamiento. Reconocía finalmente que su arrogancia y su creencia en la impunidad habían destruido no solo su carrera, sino también la confianza de su familia y su entorno. Linda, su esposa, había comenzado a recuperar la calma, pero los efectos de aquel incidente seguían presentes. La relación estaba marcada por el resentimiento y la desilusión. En la ciudad, los efectos de las reformas de Ward se hicieron evidentes en la vida cotidiana. La policía comenzaba a ser percibida no como un ente temido, sino como un servicio confiable y profesional. Los índices de criminalidad permanecieron estables, pero la percepción de justicia y transparencia aumentó notablemente. Los ciudadanos empezaron a colaborar con la policía, compartiendo información y participando en programas comunitarios, algo que había sido casi imposible durante los años de corrupción y abuso. Las reuniones mensuales entre oficiales y miembros de la Junta Ciudadana se convirtieron en un modelo de interacción ciudadana-policía, donde la comunicación abierta y respetuosa reemplazaba a la intimidación y la sospecha. Ward también implementó políticas internas estrictas para prevenir cualquier intento de encubrimiento o favoritismo. Cada investigación sobre mala conducta era documentada, supervisada externamente y revisada por múltiples niveles jerárquicos. Los oficiales entendieron rápidamente que las acciones éticas eran la única forma de avanzar en sus carreras. El mensaje era claro: los errores podían ser corregidos, pero la corrupción y el abuso tendrían consecuencias inmediatas y definitivas. En paralelo, Ward comenzó a expandir su influencia a nivel regional. Fue invitada a asesorar a departamentos de policía en ciudades vecinas, aplicando los mismos principios de ética, transparencia y formación constante. Su enfoque fue recibido con entusiasmo por líderes que buscaban soluciones sostenibles y efectivas a problemas similares de corrupción y mala conducta en sus departamentos. La comandante entendía que el cambio real no podía limitarse a su propio departamento, debía crear un modelo replicable y escalable. Los nuevos oficiales entrenados bajo la dirección de Ward comenzaron a asumir roles de supervisión. Su formación y experiencia eran evidencia de que un liderazgo basado en valores sólidos podía reemplazar efectivamente las viejas prácticas basadas en miedo e impunidad. Cada ascenso reflejaba la importancia del mérito, la integridad y la capacidad de liderar con justicia, reforzando la cultura instaurada por Ward. 3 años después del incidente inicial en el estacionamiento, el departamento alcanzó un nivel de profesionalismo ejemplar. La percepción ciudadana era positiva, las quejas disminuyeron significativamente y los oficiales trabajaban con un sentido de responsabilidad y orgullo renovado. Ward, sin embargo, no se detuvo. Su visión se expandió a nivel estatal, desarrollando programas de liderazgo, formación y supervisión que podían implementarse en cualquier departamento. Su enfoque se convirtió en referencia nacional, demostrando que la ética y la transparencia podían coexistir con la eficacia policial. Mientras tanto, Blake observaba desde la distancia. Su trabajo como consultor de seguridad le permitió reflexionar sobre sus errores, pero también lo mantenía al margen de los avances que Ward y sus sucesores estaban logrando. La distancia le ofrecía perspectiva, comprendió finalmente que la verdadera autoridad no se imponía mediante la fuerza o el miedo, sino que se ganaba a través del respeto, la ética y el compromiso con la comunidad. Ward, por su parte, continuó ampliando su legado. Cada graduación de nuevos oficiales en la academia se convirtió en una oportunidad para transmitir los valores que habían transformado el departamento: respeto, justicia, ética y responsabilidad. Lo que comenzó como un incidente de abuso y prejuicio se había convertido en la base de un cambio duradero y profundo. La comandante había logrado no solo corregir los errores de un departamento, sino establecer un modelo que influiría en generaciones futuras de policías, asegurando que el respeto y la dignidad guiara siempre su labor. La comandante Elena Ward no se detuvo después de los cambios iniciales. Sabía que un verdadero cambio cultural requería más que nuevas políticas,
necesitaba consolidar una cultura de responsabilidad, ética y servicio dentro de todo el departamento. Cada oficial, desde los veteranos hasta los recién llegados, era evaluado continuamente, y cada acción estaba documentada, revisada y, cuando era necesario, corregida. La implementación de cámaras corporales y la existencia de la Junta Comunitaria habían transformado la manera en que los agentes interactuaban entre ellos y con los ciudadanos, y Ward utilizaba esas herramientas para reforzar constantemente la disciplina y la transparencia. Cada semana, Ward se reunía con los supervisores para revisar incidentes, analizar procedimientos y diseñar estrategias para mejorar el servicio. Las reuniones eran rigurosas, pero constructivas. No había lugar para favoritismos ni para encubrimientos. Los oficiales aprendieron rápidamente que la transparencia y el cumplimiento de los protocolos eran la única forma de avanzar en sus carreras. Cualquier intento de violar las normas se enfrentaba a consecuencias inmediatas y visibles, lo que fortalecía la confianza en la justicia interna del departamento. Los programas de formación para nuevos oficiales y supervisores se expandieron, incorporando estudios de casos reales, simulaciones de crisis y debates sobre dilemas éticos complejos. Cada ejercicio estaba diseñado para enseñar la importancia de la toma de decisiones informadas y responsables. Ward también implementó un programa de mentoría para oficiales emergentes, asegurándose de que cada nuevo líder comprendiera la filosofía del departamento: respeto, justicia y responsabilidad sobre el miedo y la intimidación. Uno de los oficiales que más destacó fue Evan Ale, quien había presenciado el incidente original con Blake. Ale, bajo la tutela de Ward, se convirtió en un modelo de supervisión ética y profesional. Su ascenso fue un ejemplo claro de que los valores correctos podían reemplazar la cultura tóxica que Blake había instaurado durante años. Ale no solo aplicaba las políticas de manera rigurosa, sino que también inspiraba a los jóvenes oficiales a adoptar una actitud de servicio y respeto hacia la comunidad. Mientras el departamento se transformaba, Blake enfrentaba una vida marcada por la consecuencia de sus acciones. Sin acceso a su pensión completa y con un ingreso reducido como consultor de seguridad, se veía obligado a confrontar los errores que lo habían llevado a la ruina profesional y personal. Asistía a terapia, intentando comprender cómo su ira y sus prejuicios habían destruido décadas de carrera. Reconocía finalmente que el poder sin ética era efímero y destructivo, y que su arrogancia había socavado la confianza de su familia, sus colegas y la comunidad. En paralelo, Ward comenzó a extender su influencia más allá de la ciudad. Fue invitada a departamentos vecinos para asesorar en la implementación de programas similares de ética, formación y supervisión. Su modelo demostraba que los cambios eran sostenibles y replicables, y que la transformación de la cultura policial no dependía únicamente de las personas, sino de sistemas robustos de transparencia y rendición de cuentas. La implementación de las cámaras corporales y la Junta Comunitaria cambió radicalmente la dinámica del departamento. Los ciudadanos se sentían escuchados y respetados, y las quejas se resolvían de manera transparente. La policía ya no era vista como una autoridad temida, sino como un servicio confiable y justo. Los agentes aprendieron a comunicarse con la comunidad de manera efectiva, a priorizar la empatía y la equidad en cada interacción y a comprender que cada acción tenía un impacto directo en la percepción pública. Con el tiempo, los resultados de las reformas fueron medibles y significativos. Las quejas ciudadanas disminuyeron drásticamente, mientras que la satisfacción y la confianza de la comunidad aumentaron. Los oficiales entrenados bajo la filosofía de Ward mostraban mayor responsabilidad, mejores habilidades de comunicación y un compromiso renovado con los valores del servicio público. La cultura de miedo y favoritismo que Blake había fomentado durante décadas se había desvanecido por completo, reemplazada por un entorno donde la integridad y la ética eran la norma. Ward también supervisaba la implementación de políticas de evaluación continua, revisando cada procedimiento, cada intervención y cada denuncia. Los errores eran tratados como oportunidades de aprendizaje, mientras que la corrupción y el abuso eran sancionados de manera inmediata. Esta combinación de formación, supervisión y responsabilidad creó un ambiente en el que la justicia y la profesionalidad se convertían en estándares inquebrantables. 3 años después del incidente inicial en el estacionamiento, la transformación del departamento era evidente. La policía ya no operaba bajo un sistema de miedo, en cambio, funcionaba como un modelo de transparencia y ética. Los oficiales recién ascendidos ocupaban posiciones de liderazgo, aplicando los principios enseñados por Ward y asegurando que los cambios fueran duraderos.
Las estadísticas mostraban que la percepción pública de la policía había mejorado significativamente, con un notable aumento en la colaboración ciudadana y en la confianza comunitaria. Ward continuó expandiendo su legado, formando líderes que pudieran replicar su enfoque en otros departamentos. Cada graduación en la Academia de Policía se convirtió en una oportunidad para enseñar a los nuevos oficiales que el poder se gana con servicio y respeto, no con intimidación. La historia de cómo 8 minutos de prejuicio y abuso desencadenaron una transformación total del departamento se convirtió en un ejemplo emblemático de liderazgo ético y cambio sistémico. Blake, por su parte, observaba desde lejos, reconociendo que su vida había cambiado para siempre. La terapia y la reflexión le permitieron entender la magnitud de su error, pero también le enseñaron que la autoridad sin responsabilidad era destructiva. Aunque su carrera había terminado, la transformación que Ward había iniciado continuaba creciendo, y él solo podía ver el impacto positivo que otros estaban generando en la comunidad que él había abusado. Elena Ward, al consolidar su liderazgo, comprendió que el verdadero éxito residía en el efecto duradero de sus reformas. Cada oficial entrenado, cada política implementada y cada interacción supervisada contribuían a construir un departamento que funcionaba con ética y transparencia. Lo que comenzó como un enfrentamiento en un estacionamiento se había convertido en un movimiento de cambio profundo, capaz de transformar no solo una ciudad, sino también la cultura policial de toda la región. El legado de Ward no se limitaba a eliminar la corrupción, también creaba una generación de líderes preparados para mantener la ética, la responsabilidad y el respeto como valores fundamentales en el servicio público. La policía ya no era un organismo temido, sino un símbolo de justicia y profesionalismo, capaz de servir efectivamente a todos los miembros de la comunidad. Tras varios años de transformación en su propio departamento, la comandante Elena Ward comenzó a recibir solicitudes de asesoría de ciudades vecinas. Su éxito era notable y reconocible, las quejas ciudadanas habían disminuido, la confianza de la comunidad había aumentado y los oficiales estaban más comprometidos con la ética y el servicio público. Ward entendió que su trabajo debía ir más allá de los límites de su departamento. Su modelo de liderazgo podía ser replicado para transformar múltiples jurisdicciones. El primer paso fue diseñar un programa estructurado de mentoría y formación para supervisores de otros departamentos. Llamó al proyecto Liderazgo Ético y Policía Comunitaria, un programa intensivo de 6 meses que combinaba teoría, prácticas y supervisión en campo. Cada supervisor participante debía aprender no solo sobre procedimientos correctos y trato justo, sino también sobre la importancia de la transparencia, el manejo de quejas ciudadanas y la construcción de relaciones de confianza con la comunidad. Ward comenzó personalmente a viajar a las ciudades vecinas, observando las dinámicas locales y adaptando su programa a cada realidad. En cada departamento, la resistencia inicial era inevitable. Muchos oficiales y supervisores estaban acostumbrados a una cultura jerárquica basada en el miedo y la impunidad. Sin embargo, Ward utilizaba evidencia concreta, estadísticas de su propio departamento, estudios de casos y grabaciones de incidentes que demostraban cómo el liderazgo ético mejoraba la eficiencia, la confianza pública y la moral interna. Uno de los elementos clave de su programa era la implementación de juntas comunitarias con poder real, replicando el modelo que había consolidado en su ciudad. Estas juntas permitían que los ciudadanos presentaran quejas, sugirieran mejoras y tuvieran acceso a audiencias justas y transparentes. Ward insistía en que estas juntas no fueran meramente simbólicas. Los líderes policiales debían actuar sobre sus recomendaciones y mantener informados a los ciudadanos sobre los avances. Este enfoque generó rápidamente confianza en las comunidades, que empezaron a ver a la policía como un aliado en lugar de un ente temido. En cada ciudad donde Ward aplicaba su programa, establecía también un sistema de evaluación continua y supervisión interna. Los oficiales eran monitoreados mediante cámaras corporales, y cada interacción relevante era revisada para identificar áreas de mejora. Los errores se trataban como oportunidades de aprendizaje, mientras que cualquier forma de corrupción o abuso recibía sanciones inmediatas y contundentes. Ward enfatizaba que la transparencia no era negociable, cada oficial debía entender que sus acciones estaban bajo escrutinio constante, no para castigarlos arbitrariamente, sino para proteger a la comunidad y fortalecer la integridad del departamento. Evan Ale, quien había sido el joven novato en el incidente del estacionamiento, ahora trabajaba como uno de los principales coordinadores del programa de Ward. Su experiencia personal y su liderazgo consolidado lo convertían en un mentor natural para los nuevos supervisores.
Ale viajaba junto a Ward, entrenando a oficiales, observando interacciones y asegurándose de que las políticas se aplicaran con rigor y coherencia. Su ascenso era la prueba viva de que los valores correctos podían sustituir con éxito décadas de prácticas corruptas y abusivas. El impacto de las reformas de Ward comenzó a ser medible a nivel regional. En las ciudades donde implementó su programa, las quejas ciudadanas disminuyeron hasta en un 40%, mientras que los índices de confianza en la policía aumentaron de manera notable. Los oficiales entrenados bajo su modelo demostraban mayor profesionalismo, capacidad de resolución de conflictos y habilidad para tomar decisiones éticas bajo presión. La cultura de impunidad que había existido durante años comenzaba a desaparecer, reemplazada por un enfoque de integridad y responsabilidad. Mientras tanto, Blake seguía su camino de reconstrucción personal, lejos del departamento y del alcance de las reformas de Ward. Su trabajo como consultor de seguridad le enseñaba, día a día, que la autoridad sin responsabilidad era destructiva. Reflexionaba sobre su comportamiento pasado, reconociendo que su carrera se había derrumbado por la ira y los prejuicios que había dejado dominar durante aquel fatídico día en el estacionamiento. Aunque observaba desde lejos los logros de Ward, no podía intervenir ni revertir lo que había hecho, su aprendizaje venía con un precio alto y permanente. Ward continuó expandiendo su alcance, desarrollando materiales de formación, manuales y guías de procedimientos que podían ser implementados en cualquier departamento, independientemente de su tamaño o ubicación. Creó también un programa de seguimiento a largo plazo, donde los departamentos que adoptaban su modelo podían reportar avances y recibir asesoría continua. Este enfoque aseguraba que los cambios no fueran temporales, sino sostenibles y adaptables a las necesidades de cada comunidad. El programa de liderazgo de Ward también incluía sesiones de ética y toma de decisiones para oficiales superiores. Cada participante debía revisar casos históricos, analizar los errores de antiguos líderes corruptos y diseñar planes de acción para evitar que los mismos problemas se repitieran. Esta metodología permitía que los líderes comprendieran que la ética y la transparencia no eran obstáculos para el trabajo policial, sino herramientas esenciales para la eficacia, la confianza y la legitimidad del cuerpo de seguridad. 3 años después del incidente en el estacionamiento, el legado de Ward se consolidaba en múltiples niveles. Su propio departamento había alcanzado estándares ejemplares de profesionalismo y confianza comunitaria, y las ciudades vecinas comenzaban a mostrar resultados similares. Las estadísticas reflejaban reducciones significativas en quejas y abusos, mientras que la percepción de justicia y transparencia aumentaba. La policía ya no era percibida como una fuerza temida, sino como un servicio confiable y justo, capaz de proteger a todos los miembros de la comunidad por igual. El éxito de Ward no solo transformó la percepción pública, sino también la moral interna del cuerpo policial. Los oficiales aprendieron que la autoridad no se ganaba con miedo ni con favoritismos, sino con integridad, consistencia y servicio. Los nuevos líderes emergentes replicaban estos valores, asegurando que la transformación cultural se mantuviera más allá del tiempo de gestión de la comandante. Cada graduación de la academia se convirtió en una oportunidad para transmitir estos principios y asegurar que la nueva generación de oficiales continuara fortaleciendo la confianza y la profesionalidad. Ward comprendía que el cambio no era un evento puntual, sino un proceso continuo. Cada incidente, cada evaluación y cada interacción se convertían en una oportunidad para reforzar los valores de responsabilidad, ética y respeto. Lo que comenzó como un enfrentamiento de 8 minutos en un estacionamiento, que pudo haber sido solo un conflicto aislado, se había transformado en un modelo de reforma policial de impacto regional, replicable y sostenible, capaz de inspirar cambios en otras jurisdicciones y generaciones futuras de oficiales. El éxito regional de la comandante Elena Ward no pasó desapercibido. Medios especializados en seguridad pública y revistas de liderazgo comenzaron a cubrir sus reformas, destacando cómo un departamento que había sido símbolo de corrupción y abuso podía transformarse en un modelo de integridad y profesionalismo. Ward comenzó a recibir invitaciones de estados vecinos, congresos de policía y conferencias nacionales para compartir su experiencia y metodología. La expansión de su influencia a nivel nacional era ahora inevitable, y ella entendía que cada paso debía ser estratégico y ejemplar. Ward desarrolló un programa nacional de formación de líderes policiales éticos, diseñado para supervisores y jefes de departamentos en todo el país. Su objetivo era claro: mostrar que la transparencia, la rendición de cuentas y la ética no solo eran compatibles con la eficacia policial, sino que potenciaban la capacidad de la policía para servir a la comunidad.
El programa combinaba teoría, práctica en campo, estudios de casos reales y asesoría continua, y estaba basado en los principios que habían transformado su departamento: respeto, responsabilidad y profesionalismo. Para cada ciudad o departamento participante, Ward adaptaba sus estrategias a la realidad local. Sabía que no todos los departamentos enfrentaban los mismos desafíos, pero los problemas estructurales eran recurrentes: favoritismos, encubrimientos y abuso de autoridad. Su enfoque consistía en evaluar primero la cultura existente, identificar áreas críticas y luego implementar medidas de cambio sostenibles, como juntas comunitarias con poder real, supervisión constante, formación ética y sistemas de mentoría para nuevos líderes. Los líderes policiales que completaban el programa se convertían en embajadores de un cambio cultural tangible. Al regresar a sus departamentos, implementaban políticas similares, establecían canales de comunicación directa con la comunidad y supervisaban la conducta de sus oficiales con base en estándares claros y transparentes. En cada ciudad donde Ward intervenía, la cultura de miedo se reemplazaba gradualmente por una cultura de responsabilidad y confianza. La policía comenzaba a ser vista no solo como fuerza de seguridad, sino como un servicio que protegía a todos los ciudadanos por igual. Evan Ale, ahora consolidado como líder dentro del programa, se convirtió en uno de los principales mentores a nivel nacional. Su historia personal, desde novato que presenció un abuso hasta supervisor modelo, servía como ejemplo y motivación para los nuevos líderes. Ale viajaba junto a Ward a diferentes estados, supervisando entrenamientos y ayudando a implementar los programas en departamentos con resistencias iniciales. Su presencia y su experiencia demostraban que el cambio era posible, incluso en estructuras profundamente arraigadas en la corrupción. Las cámaras corporales, otro pilar del modelo de Ward, se implementaron de manera extensiva en los departamentos participantes. Cada intervención de los oficiales era grabada y revisada para garantizar cumplimiento de protocolos, ética y trato justo. Los errores se trataban como oportunidades de aprendizaje, mientras que los abusos o actos de corrupción se sancionaban de manera inmediata y visible. Ward insistía en que la transparencia no era un obstáculo, sino una herramienta para fortalecer la legitimidad y la eficacia del cuerpo policial. La comunidad, al ver resultados tangibles, comenzó a participar activamente en las juntas de revisión y en los programas de supervisión ciudadana. Su involucramiento generó un cambio de percepción radical. La policía ya no era percibida como un ente separado y temible, sino como un organismo responsable y confiable. Los ciudadanos compartían información, colaboraban en programas preventivos y participaban en la planificación de estrategias de seguridad local. La confianza, una vez rota por décadas de abuso y encubrimiento, empezaba a reconstruirse de manera sólida y duradera. En paralelo, Blake seguía lidiando con las consecuencias de sus acciones. Su vida estaba marcada por la pérdida de prestigio, pensión y oportunidades. Aunque trabajaba como consultor de seguridad y continuaba con su terapia, su aprendizaje venía acompañado de un costo irreversible: la destrucción de su reputación y la pérdida de la confianza familiar y profesional. Observaba, a distancia, cómo Ward y los líderes formados bajo su programa expandían un modelo que él nunca había comprendido ni valorado en su tiempo. Reconocía finalmente que la autoridad basada en miedo y prejuicio solo conducía a la autodestrucción y al desprestigio. Ward también desarrolló manuales y guías estandarizadas para la formación de nuevos líderes. Cada documento incluía procedimientos operativos, protocolos de interacción con la comunidad, estrategias de resolución de conflictos y directrices éticas. Estos materiales se distribuían en academias de policía y en departamentos de todo el país, asegurando que los principios que habían transformado su ciudad pudieran replicarse de manera efectiva y consistente. La comandante comprendía que la sostenibilidad del cambio dependía de que los nuevos líderes internalizaran estos valores desde el inicio de sus carreras. En cada conferencia nacional, Ward compartía resultados concretos: reducción de quejas ciudadanas, aumento de confianza en la policía y mejoras en la conducta profesional de los oficiales. Sus casos eran estudiados como ejemplo de éxito y modelo a replicar. Los líderes de otros departamentos comenzaron a implementar políticas similares, adaptando sus métodos a la realidad local y estableciendo sistemas de rendición de cuentas, formación ética y supervisión constante. El impacto de Ward trascendía su ciudad, se estaba convirtiendo en un referente nacional de liderazgo policial. 3 años después del incidente en el estacionamiento, la transformación de la policía bajo la influencia de Ward era evidente en múltiples niveles.
En su departamento original, la cultura ética estaba completamente consolidada. La comunidad confiaba en sus agentes, los oficiales actuaban con profesionalismo y la corrupción había sido prácticamente erradicada. En otras ciudades y estados, los líderes formados por Ward replicaban los mismos métodos, asegurando que los cambios fueran sostenibles y adaptables. La policía, en muchas jurisdicciones, empezaba a ser percibida como un servicio confiable y justo, no como un ente temido o arbitrario. La comandante Elena Ward entendió que su legado no se medía solo en estadísticas, sino en la transformación cultural y en la creación de líderes comprometidos con la ética y la justicia. Cada graduación de oficiales y supervisores se convirtió en una oportunidad para consolidar estos principios, asegurando que las futuras generaciones de policías continuaran con la filosofía que había cambiado radicalmente la percepción y el desempeño de la fuerza. El impacto a largo plazo fue profundo. Los jóvenes oficiales aprendieron que el respeto se gana con integridad y servicio, que la transparencia fortalece la autoridad y que cada acción tiene consecuencias. Lo que comenzó como un enfrentamiento de 8 minutos, un episodio de prejuicio y abuso, se había convertido en un modelo de reforma que influiría en generaciones futuras de líderes policiales en todo el país. Con el éxito regional ya consolidado, Elena Ward decidió llevar su modelo de liderazgo ético y policial comunitaria a nivel nacional. Su enfoque se centraba en que la cultura de un departamento no cambiara solo por políticas escritas, sino por la internalización de principios de respeto, transparencia y responsabilidad. Cada intervención se realizaba con un plan detallado, diagnóstico de la cultura local, entrenamiento intensivo, implementación de juntas comunitarias con poder real y sistemas de supervisión y evaluación continua. Ward comenzó a viajar por el país, estableciendo alianzas con departamentos de diversas ciudades, desde grandes urbes hasta municipios medianos. En cada ciudad, los oficiales entrenaban bajo su supervisión y la de sus mentores certificados, aprendiendo a equilibrar la autoridad con la ética y la disciplina con la empatía. Los ejercicios de simulación incluían desde la resolución de conflictos cotidianos hasta escenarios complejos de crisis, todos diseñados para reforzar la toma de decisiones basada en valores y la responsabilidad profesional. El Programa Nacional de Ward incluía también una red de supervisores certificados, encargados de monitorizar a los oficiales en sus respectivos departamentos, asegurando que los principios del modelo se mantuvieran en práctica diaria. Esta red permitía que los supervisores se apoyaran mutuamente y compartieran experiencias, generando un aprendizaje continuo y un estándar unificado en todo el país. Evan Ale, quien había sido novato en el incidente original, se convirtió en uno de los líderes clave de esta red, entrenando a cientos de supervisores y asegurándose de que la filosofía de Ward se replicara correctamente. En paralelo, la implementación de cámaras corporales y auditorías internas regulares se convirtió en un estándar obligatorio para los departamentos que adoptaban el modelo de Ward. Cada interacción relevante se grababa y revisaba, y cualquier irregularidad se documentaba y sancionaba inmediatamente. Esta transparencia permitió que la confianza de la comunidad en la policía se fortaleciera, y que los oficiales comprendieran que la ética no era opcional, cada acción tenía consecuencias directas y visibles. Las juntas comunitarias, replicadas de manera nacional, se consolidaron como un pilar fundamental. Cada ciudad contaba con representantes de la comunidad que participaban activamente en la revisión de procedimientos, en la evaluación de quejas y en la sugerencia de mejoras. Esta participación ciudadana generó un vínculo directo entre la policía y la población, que pasó de desconfiar de los oficiales a colaborar con ellos, compartiendo información y ayudando en programas preventivos. La percepción pública de la policía cambió de manera radical, estableciendo un precedente de confianza y legitimidad en diversas regiones. Mientras tanto, Blake seguía observando desde la distancia los logros de Ward y su equipo de supervisores. Su carrera había terminado, y su vida profesional estaba marcada por las consecuencias de sus decisiones impulsivas. El daño a su reputación y a su familia era irreversible, y el aprendizaje sobre la responsabilidad y la ética llegaba tarde. Sin embargo, su experiencia servía como recordatorio de que el liderazgo sin integridad, aunque prolongado por años, siempre tiene un final abrupto y destructivo. Los resultados nacionales comenzaron a ser medibles y notables. Los departamentos que implementaban el modelo de Ward reportaron reducciones significativas en quejas ciudadanas y casos de abuso, junto con mejoras en la percepción de seguridad y profesionalismo. Los oficiales entrenados bajo este enfoque mostraban mayor capacidad de comunicación, resolución de conflictos y toma de decisiones éticas. Incluso los veteranos,
acostumbrados a culturas autoritarias y jerárquicas, se adaptaban al nuevo modelo, reconociendo que la transparencia y la rendición de cuentas fortalecían su autoridad y reputación profesional. Ward también desarrolló un sistema de certificación nacional, donde los departamentos podían acreditar que cumplían con los estándares éticos y de transparencia establecidos. Esta certificación se convirtió en un símbolo de excelencia y profesionalismo, incentivando a otros departamentos a adoptar el modelo para mantener su reputación y credibilidad ante la comunidad y los organismos gubernamentales. La reputación del programa de Ward creció rápidamente, y pronto se convirtió en un referente nacional de reforma policial efectiva. Además, Ward trabajó estrechamente con legisladores y organismos estatales para promover reformas legales que obligaran a todos los departamentos a implementar estándares de supervisión, ética y participación comunitaria. Esto incluía leyes que exigían juntas de revisión ciudadana, formación periódica en derechos civiles y procedimientos correctos, y sistemas de evaluación continua de oficiales y supervisores. Su influencia comenzó a transformar no solo las prácticas locales, sino también la normativa que regulaba la policía en todo el país. A nivel interno, la moral de los oficiales mejoró notablemente. Los jóvenes oficiales se sentían apoyados, valorados y comprendidos. Sabían que sus acciones serían supervisadas, pero también reconocían que su desempeño correcto sería recompensado y su desarrollo profesional apoyado. La cultura de miedo, encubrimiento y favoritismo había sido reemplazada por un entorno donde la ética y la profesionalidad definían el éxito. Los oficiales comprendieron que el respeto de la comunidad y de sus colegas no se ganaba con intimidación, sino con integridad y servicio constante. La expansión nacional también permitió que Ward consolidara un programa de seguimiento y auditoría continua, donde los resultados de cada departamento se analizaban y compartían en conferencias y encuentros periódicos. Esta retroalimentación constante aseguraba que las reformas fueran sostenibles y adaptables a los cambios de contexto, y que los departamentos mantuvieran la responsabilidad en el tiempo. Los supervisores certificados por Ward actuaban como mentores y evaluadores, garantizando que cada nuevo líder internalizara los principios del modelo desde el inicio de su gestión. 3 años después del incidente en el estacionamiento, lo que había comenzado como un enfrentamiento aislado se había convertido en un movimiento de reforma policial de impacto nacional. La historia de Ward se estudiaba en academias, conferencias y universidades, no solo como ejemplo de liderazgo efectivo, sino como un caso de estudio sobre cómo la ética y la transparencia podían transformar instituciones profundamente arraigadas en prácticas corruptas y abusivas. Cada graduación de oficiales y supervisores en las academias del país incluía ahora módulos inspirados en la filosofía de Ward. Los jóvenes aprendían desde el primer día que la autoridad debía ejercerse con responsabilidad, que la transparencia fortalecía la confianza y que cada interacción con la comunidad era una oportunidad para reforzar la legitimidad del cuerpo policial. El legado de Ward se extendía más allá de su departamento original, convirtiéndose en un estándar de referencia para toda la policía estadounidense. El cambio no solo se percibía en estadísticas y procedimientos, sino también en la confianza y colaboración de la comunidad. La policía dejaba de ser un ente temido y distante para convertirse en un organismo de servicio, responsabilidad y ética. Los ciudadanos sentían que sus voces eran escuchadas y respetadas, y los oficiales entendían que cada decisión tenía consecuencias que trascendían el momento, impactando la percepción pública y el bienestar de la comunidad. A medida que el modelo de Elena Ward se expandía a nivel nacional, los departamentos de policía comenzaron a experimentar cambios profundos y sostenibles. Su enfoque ya no era solo un programa de intervención, se había convertido en una filosofía institucional que transformaba la forma en que los oficiales pensaban, actuaban y se relacionaban con la comunidad. La ética, la transparencia y el respeto se convirtieron en principios no negociables, y la autoridad dejó de basarse en el miedo para consolidarse en la profesionalidad y la confianza mutua. Ward estableció un sistema de mentores regionales, supervisores experimentados que habían pasado por su programa y que ahora eran responsables de guiar a los líderes locales en la implementación de sus políticas. Cada mentor evaluaba a los oficiales y supervisores en prácticas diarias, asegurándose de que los estándares de conducta ética se cumplieran. La retroalimentación era constante, y las sanciones por incumplimiento eran inmediatas, pero siempre acompañadas de oportunidades de aprendizaje y mejora. Uno de los logros más significativos fue la transformación de la percepción pública sobre la policía. Las juntas comunitarias, replicadas en todo el país,
permitían a los ciudadanos expresar preocupaciones y participar en decisiones sobre políticas locales de seguridad. Esto generó un vínculo directo entre la comunidad y la policía, fomentando la colaboración en programas preventivos, proyectos de seguridad y actividades educativas. La policía ya no era vista como una fuerza distante y punitiva, sino como un aliado confiable. Los resultados estadísticos comenzaron a reflejar estos cambios. En los departamentos que habían adoptado el modelo de Ward, las quejas ciudadanas disminuyeron entre un 35% y un 50%, mientras que la confianza en la policía aumentó de manera constante. Los oficiales informaban sentirse más motivados y valorados, y los supervisores aprendieron a liderar con autoridad basada en respeto y profesionalidad, no en intimidación. La cultura de impunidad y favoritismo, que había caracterizado durante décadas a algunos departamentos, empezaba a desaparecer de manera definitiva. Elena Ward también promovió la creación de programas de liderazgo para nuevas generaciones de supervisores. Cada oficial que ascendía a un puesto de responsabilidad debía participar en un entrenamiento intensivo sobre ética, toma de decisiones, manejo de conflictos y relaciones comunitarias. Se enfatizaba que el liderazgo no consistía en controlar con miedo, sino en inspirar confianza y servir de ejemplo. Estos programas aseguraban que los futuros líderes internalizaran los valores fundamentales del modelo desde el inicio de su gestión. Evan Ale, quien había sido testigo y mentor desde los primeros días de las reformas, se convirtió en uno de los coordinadores nacionales de estos programas. Su historia personal, de joven novato intimidado a supervisor ejemplar, inspiraba a los participantes y demostraba que el cambio era posible, incluso en entornos profundamente arraigados en la corrupción y la impunidad. Ale viajaba por el país impartiendo formación, supervisando entrenamientos y asegurándose de que los principios de Ward se replicaran de manera uniforme. Ward también trabajó en estrecha colaboración con legisladores y organismos estatales para garantizar que sus reformas tuvieran un respaldo legal y normativo sólido. Las leyes exigían ahora la implementación de juntas de revisión ciudadana, formación obligatoria en derechos civiles y procedimientos correctos, y sistemas de supervisión continua de oficiales y supervisores. Esto aseguró que los cambios no dependieran de la voluntad de un solo líder, sino que se convirtieran en estándares institucionales. Los departamentos que adoptaron el modelo comenzaron a reportar resultados impresionantes: reducción de conflictos internos, disminución de incidentes de abuso y mayor eficiencia operativa. Los oficiales comprendieron que la transparencia y la ética fortalecían su autoridad y legitimidad, y que cada acción tenía un impacto directo en la confianza de la comunidad. El cambio cultural era tangible, los veteranos más reacios se adaptaban a los nuevos estándares, y los oficiales más jóvenes asumían con entusiasmo el compromiso con la profesionalidad y el respeto. Al mismo tiempo, Blake observaba desde lejos cómo el modelo de Ward se consolidaba a nivel nacional. Su vida profesional estaba limitada a consultoría privada, lejos del alcance de las reformas. Reflexionaba sobre sus errores y entendía que la autoridad sin ética siempre conduce a la ruina. Sus meses de terapia le ayudaban a reconocer sus prejuicios y la impulsividad que habían destruido su carrera, pero la reconstrucción de su reputación era imposible. Lo que había perdido era definitivo, y ver el éxito de Ward solo reforzaba la magnitud de su fracaso. En las academias de policía, los manuales y guías desarrollados por Ward se convirtieron en referencia obligatoria para todos los nuevos reclutas. Cada módulo enseñaba que la autoridad debía ejercerse con responsabilidad, que cada acción tenía consecuencias y que la policía debía servir a todos los ciudadanos sin distinción. Las nuevas generaciones crecieron con una perspectiva diferente sobre el liderazgo y la ética, asegurando que los cambios culturales fueran duraderos y se replicaran a lo largo del tiempo. Ward también creó un sistema de auditorías y evaluación nacional, donde los departamentos reportaban sus avances y recibían asesoría continua. Esta retroalimentación constante aseguraba que las reformas fueran sostenibles y adaptables a los desafíos de cada jurisdicción. Los supervisores certificados actuaban como evaluadores y mentores, garantizando que cada nuevo líder internalizara los principios de respeto, transparencia y responsabilidad desde el primer día. 3 años después del incidente en el estacionamiento, la influencia de Ward era palpable. Departamentos de todo el país habían adoptado su modelo, la comunidad confiaba en la policía, y los índices de abuso y quejas ciudadanas habían disminuido significativamente. La policía ya no era vista como un ente temido, sino como un servicio confiable, justo y responsable. El legado de Ward trascendía su ciudad. Su filosofía se había convertido en un estándar nacional de liderazgo policial.
La comandante comprendió que su éxito no solo se medía en estadísticas, sino en la transformación cultural y en la formación de líderes comprometidos con la ética y la justicia. Cada graduación de oficiales y supervisores consolidaba la filosofía de Ward, asegurando que los principios de transparencia, respeto y profesionalidad se mantuvieran vigentes a largo plazo. Su trabajo había convertido un incidente aislado de prejuicio y abuso en un movimiento de reforma sostenible y replicable en todo el país. Los resultados eran visibles no solo en las estadísticas, sino en la confianza y colaboración de la comunidad. Los ciudadanos participaban activamente en juntas, programas preventivos y en la supervisión de las políticas locales de seguridad. La policía se había convertido en un organismo de servicio, responsabilidad y ética, y la percepción pública reflejaba una confianza duradera en las instituciones. Con más de 5 años de implementación de sus reformas, Helena Ward había transformado su departamento original en un modelo de excelencia y profesionalismo, y su influencia se extendía a múltiples estados. Cada graduación de oficiales y supervisores ahora incluía módulos basados en sus principios, ética, responsabilidad y servicio a la comunidad. Los jóvenes aprendían desde el primer día que la autoridad debía ejercerse con respeto y transparencia, y que cada acción tenía consecuencias directas en la confianza de la comunidad. Los departamentos que habían adoptado el modelo de Ward reportaban disminuciones significativas en conflictos internos, quejas ciudadanas y casos de abuso. Las juntas comunitarias se habían consolidado como órganos de supervisión efectivos, y los ciudadanos colaboraban activamente en programas preventivos y de seguridad local. La policía había dejado de ser percibida como un ente temido y distante, para convertirse en un servicio confiable y respetado. Los índices de criminalidad se mantenían bajos, mientras la satisfacción de la comunidad alcanzaba niveles históricos. Evan Ale, ahora líder regional, supervisaba la implementación de las políticas de Ward en 5 estados. Su historia de transformación personal, de novato intimidado a supervisor ejemplar, inspiraba a nuevas generaciones de oficiales. Ale lideraba entrenamientos, conferencias y auditorías internas, asegurando que los principios de Ward se replicaran de manera uniforme y que la cultura de respeto y responsabilidad se mantuviera intacta en cada departamento. La consolidación del modelo permitió que Ward creara un programa nacional de liderazgo ético, que formaba supervisores y jefes de departamento para tomar decisiones basadas en principios, no en favoritismos o miedo. Cada participante aprendía a gestionar conflictos, liderar con transparencia y servir como ejemplo para su equipo. La filosofía de Ward se convertía así en un estándar de referencia nacional, y su enfoque se replicaba en ciudades y estados donde la corrupción y el abuso habían sido históricamente un problema. Blake, por su parte, había completado un programa de rehabilitación para antiguos oficiales y trabajaba discretamente como consultor de seguridad para pequeñas firmas privadas. La pérdida de su pensión y su reputación profesional había sido irreversible, y su vida personal aún sufría las consecuencias de sus decisiones impulsivas. La observación del éxito de Ward y sus supervisores le permitió reflexionar sobre los errores de su pasado. El abuso de autoridad y el prejuicio habían destruido su carrera y su vida familiar. La terapia le ayudaba a reconocer sus fallas, pero la reconstrucción de su legado era imposible. Ward también se dedicó a colaborar con legisladores y organismos estatales para establecer normas permanentes que aseguraran la sostenibilidad de sus reformas. Se aprobaron leyes que obligaban a todos los departamentos a implementar juntas de revisión ciudadana, programas de formación periódica y sistemas de supervisión continua de oficiales y supervisores. Esto garantizaba que la ética y la profesionalidad se mantuvieran más allá de la permanencia de un líder en un puesto específico. El impacto de sus reformas también se reflejaba en los medios y la academia. Artículos de investigación documentaban los resultados de sus políticas, destacando la disminución de quejas ciudadanas, la mejora en la percepción pública de la policía y la eficiencia en la gestión de conflictos. Universidades de todo el país comenzaron a estudiar su modelo como caso de liderazgo transformador, y los departamentos de policía solicitaban asesoría directa de Ward para replicar sus métodos. Su influencia trascendía su ciudad y su estado, su filosofía se convertía en un estándar nacional de integridad y liderazgo policial. 3 años después del incidente inicial en el estacionamiento, el legado de Ward estaba firmemente establecido. Los jóvenes oficiales entrenados bajo su modelo ascendían a puestos de liderazgo, manteniendo los principios de respeto, transparencia y servicio. Las políticas implementadas por Ward en su departamento original se mantenían y se mejoraban continuamente,
demostrando que el cambio cultural era posible y sostenible. La percepción pública había cambiado radicalmente, la policía era confiable, los ciudadanos se sentían escuchados y los índices de violencia se mantenían controlados. La historia de Ward se convirtió en un ejemplo de cómo un solo acto de injusticia, en su caso, la agresión de Blake, podía transformarse en el catalizador de un cambio positivo y duradero. Su capacidad para documentar, supervisar y liderar con ética permitió que un momento de prejuicio se convirtiera en la base de una reforma nacional. Los oficiales comprendieron que la autoridad no dependía del miedo, sino del respeto ganado a través de la acción justa y profesional. El agente Tyler Brooks, quien había sido testigo del incidente original y luego promovido bajo la mentoría de Ward, se convirtió en nuevo capitán de su departamento. Durante su ceremonia de ascenso, recordó a sus compañeros, la capitana Ward nos enseñó que el respeto se gana con servicio, no con miedo. Cada decisión que tomemos refleja quiénes somos como oficiales y como personas. Su liderazgo consolidaba la filosofía de Ward y aseguraba que los cambios fueran sostenibles para la próxima generación. Las comunidades que antes desconfiaban de la policía ahora colaboraban activamente con los oficiales en la prevención de delitos, la educación ciudadana y la resolución de conflictos. Las juntas comunitarias se consolidaron como órganos consultivos de peso, con participación efectiva en la supervisión y evaluación del desempeño policial. La confianza mutua, antes inexistente, se transformó en un activo invaluable para la seguridad y el bienestar de cada ciudad. En las academias de policía, los manuales y programas de Ward se adoptaron como referencia obligatoria. Los nuevos oficiales aprendían desde el primer día a liderar con integridad, a cumplir procedimientos adecuados y a priorizar el respeto hacia la comunidad. Cada módulo estaba diseñado para reforzar la idea de que la autoridad se basa en el servicio y la responsabilidad, no en la intimidación o el abuso. La filosofía de Ward permeaba toda la formación y se replicaba a lo largo de sus carreras. Elena Ward, al mirar atrás, comprendía que su intervención había cambiado no solo su departamento original, sino también el panorama policial nacional. Cada graduación, cada mentor y cada supervisión exitosa eran un testimonio del poder de la ética y la transparencia. Lo que había comenzado como una lucha personal contra la injusticia y el abuso se había convertido en un movimiento nacional de reforma, demostrando que incluso los sistemas más arraigados pueden cambiar con liderazgo, visión y compromiso constante. Blake, por su parte, aceptaba lentamente la lección que su vida le había enseñado. Su carrera había terminado, pero la historia de Ward le mostraba que la integridad y la ética no eran solo ideales abstractos, sino principios capaces de transformar instituciones y vidas. La comparación con el éxito de Ward reforzaba su comprensión de que el poder sin responsabilidad y el prejuicio sin consecuencia solo conducen a la autodestrucción. En última instancia, la historia que comenzó con 8 minutos de prejuicio y abuso se convirtió en un legado de transformación, justicia y liderazgo ético. La policía, la comunidad y la sociedad en general se beneficiaron de una filosofía que demostró que el respeto, la transparencia y la rendición de cuentas no solo son deseables, sino posibles y replicables a gran escala. Elena Ward se convirtió en un símbolo de que el cambio institucional profundo es alcanzable cuando el liderazgo se ejerce con principios claros y el compromiso de servir a todos con equidad y justicia.